Bienvenidos, queridos amigos, en este estudio bíblico. Vamos a tratar uno de los puntos cardinales en el ataque que se suele hacer a la Iglesia Adventista y a todos aquellos que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este estudio va a tener tres partes. Una primera parte va a estar dividida son dos partes. Una está dividida en dos temas o dos apartados, sencillamente porque es extenso. Y habrá una tercera parte que es, ya entraremos un poco en la historia y en los primeros textos que han aparecido sobre el gran texto controvertido de la fórmula bautismal que aparece en Mateo 28. Por eso vamos a comenzar por ese texto bíblico. En la mayoría de las Biblias que están en nuestro poder, da igual la traducción, aparece en Mateo capítulo 28, versículo 19, lo siguiente que me gustaría leeros para comenzar con este estudio. Mateo 28, versículo 19, lo podríamos decir de memoria, pero es bueno coger las escrituras y poder leer en ellas. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por generaciones y generaciones y tiempos, todos la mayor parte, por no decir la totalidad, de los cristianos han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vamos a hablar ahora de la historia, solo haremos en el tercer tema, porque me gustaría focalizar esta primera presentación sobre el ataque, o no ataque, sino la justificación que tienen algunos para decir que ese texto es un texto espurio, un texto añadido. Lo primero que hacen, o el primer argumento que utilizan, es que el Evangelio según San Mateo no fue escrito en griego en un primer momento. Supuestamente fue escrito en hebreo. Bien, de acuerdo, podemos discutir tiempo o no tiempo, vale, de acuerdo, el primer texto es en hebreo, entiendo el contexto y entendiendo quién es el que escribe, en este caso es Mateo, el apóstol. Perfecto, hasta ahí llegamos bien. Y entonces, al coger la traducción en hebreo, buscan esa traducción que salga directamente del hebreo. ¿Dónde se han argumentado? Pues obviamente no han argumentado en los manuscritos antiguos del griego, de las traducciones hebreas al griego. No, se han argumentado en un escrito de la Edad Media, o una traducción, o una copia de la Edad Media, de un evangelio llamado el Evangelio según San Mateo de Shem Tov. No vamos a hablar de la historia, no debemos descalificar a las personas que escriben, que en su día lo diremos también en ese tema, en ese tercer tema, tiene su historia, es enclavarlo en su historia y su concepción de lo que es el pensamiento judío, ya que era judío, un rabino judío. Nuestra intención en este primer estudio es demostrar que realmente, si argumentamos que la fórmula bautismal fue un añadido después del concilio de Nicea, basándonos en lo que Eusebio antes no dijo y después dijo, y el argumento sólido de peso para decir que el texto original no aparece esa fórmula es del Evangelio Shem Tov, y lo argumentamos con ese Evangelio, le estamos dando veracidad a ese Evangelio. Totalmente la veracidad. Es decir, que no debe haber ninguna otra contradicción, o no debe haber ninguna contradicción en el texto que nosotros tenemos en comparación al texto del Evangelio Shem Tov. Sino, siempre diremos que es un añadido posterior, porque el Evangelio Shem Tov es el Evangelio base, el argumentario. De partir de ahí surge todo lo demás. Curioso es que si hacemos un estudio, hay en internet, podéis encontrar en documentos muchos estudios sobre las diferentes contradicciones que existen en el Evangelio de San Mateo según Shem Tov con las traducciones que tenemos nosotros. Lo primero que hice, para que veáis que realmente no es algo que me he querido pensar, lo primero que he hecho fue tomarme el tiempo para imprimir todo el Evangelio de San Mateo según Shem Tov. Aquí lo tenéis, está todo el Evangelio en hebreo, es todo este mamotreco, está en hebreo, aquí lo podéis ver,
Un lado tiene, por coger, por ejemplo, aquí tenéis, en un lado está el Evangelio, Shem Tov, este es el Evangelio hebreo, según Shem Tov, y esta es la traducción en castellano, literal de lo que dice aquí. Claro, ¿cuál es la razón? Pues realmente puede ser que esté equivocado y que las traducciones que tengamos en nuestras manos hayan sido manipulaciones posteriores. Realmente, uno lo tiene que pensar y uno tiene que estudiar sobre ese tema. Pero claro, nos vamos a encontrar con ciertas situaciones en las que lo tenemos que afrontar o que tenemos que afrontar. Por ejemplo, si abrimos nuestro Evangelio, uno de los ejemplos, el Evangelio de San Mateo, porque es el Evangelio Shem Tov, en el que se basa para decir que ese texto es un espurio, porque ese no estaba en el original, y utilizan como base argumentaria el Evangelio Shem Tov. Si abrimos nuestras escrituras, yo abro la Biblia que tengo aquí de estudio, ya solo en el primer versículo del capítulo 1 de San Mateo. El primer versículo, capítulo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí se menciona a Jesucristo. En el texto original, en hebreo, el hebreo que ha sido traducido de este texto, que lo tenemos por aquí, ahora lo he perdido, aquí está, el Evangelio hebreo-español de esta traducción que acabo de leer, si la abrimos, nos dicen en el primer versículo, que lo he subrayado y todo, que aparece Hamashiach Yeshua, es decir, de Jesucristo. Jesucristo, el Mesías, en hebreo. En el hebreo de esta versión. Está el hebreo aquí, aquí veis subrayado, si puedo mover bien el dedo, Hamashiach Yeshua, que quiere decir, como digo aquí, Jesucristo, con lo que he leído. Perfecto. Entonces, se me ocurrió abrir el Evangelio de San Mateo, según escribe o copia Shem Tov, y vamos al primer texto. Y vemos que dice: estas son las generaciones de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué ha desaparecido del texto de Shem Tov? ¿O qué no aparece en el texto de Shem Tov? Aquí lo tenéis, que lo he subrayado. Bueno, he subrayado lo que aparece. No he subrayado lo que no aparece, sino he puesto una indicación aquí arriba. ¿Qué es lo que no aparece en el Evangelio de Shem Tov y sí aparece en el Evangelio en hebreo de otro manuscrito? Pues sencillamente que Shem Tov le quita el mesianismo a Jesús. No aparece la palabra Mesías. Tendría que haber dicho: estas son las generaciones de Hamashiach y Yeshua. Y eso no aparece en el Evangelio. Uno puede decir, bueno, error del copista. Obviamente uno puede cometer errores. Bien, hasta ahí de acuerdo. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a ver si aparece en otro lugar el nombre de Jesucristo, Yeshua Hamashiach, en las versiones que tenemos, que normalmente utilizamos, en las versiones que utilizamos, y si aparece también en el Evangelio Shem Tov. Entonces, es un error. Hay un error del copista, es obvio, y eso es lógico. Pues bien, vamos a buscarlo. Si buscamos en ese mismo capítulo, no hay que ir muy lejos, en ese mismo capítulo, en el versículo 18, dice lo siguiente. Voy a leerlo primero en la Biblia que suelo utilizar, la Biblia del Diario Vivir, que suelo utilizar para mis estudios. El capítulo 1, versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien, ese es el versículo, tal como lo tenemos. Claro, si nos vamos al Evangelio Shem Tov y vemos ese mismo versículo, el versículo 16, el versículo 18, exacto, versículo 18, dice: y el nacimiento de Yeshua fue de esta manera. Sucedió que cuando estaba su madre desposada a Yosef, antes de que él la conociera, ella se halló embarazada por el Espíritu de Santidad. Bien,
¿Qué ha desaparecido aquí? ¿O qué no aparece en este texto que he leído en el castellano de la traducción del Evangelio Shem Tov al castellano de la traducción del hebreo que nosotros tenemos, que se utiliza habitualmente para traducir? Pues que volvemos al texto que solemos usar del hebreo, versículo 18, y aparece, curiosamente, aquí de nuevo, lo podéis ver, este es el hebreo que nosotros solemos usar. Déjame buscar versículo 18, aquí aparece Yeshua Hamashiach, aquí. Jesús, el Mesías. Curiosamente, en el hebreo de Shem Tov, ¿qué es lo que no aparece? Pues aquí está, Yeshua, pero no aparece Hamashiach, solo aparece Yeshua. Por eso, al traducir, se traduce el nacimiento de Yeshua, pero no del Mesías, es de Jesús, de una persona. ¿Qué ocurre? Pues ya no es uno, ya son dos textos, que es donde no vemos la identificación de Jesús o el concepto del entendimiento de que Jesús es el Mesías. Si nos basamos ya solo con estos dos textos, podríamos decir, atención, si el Evangelio Shem Tov me dice a mí que la fórmula bautismal no aparece y yo argumento no debemos bautizar con la fórmula bautismal que aparece en Mateo 28, versículo 19, porque en un original en hebreo no aparece, estoy diciendo o autorizando a decir que Jesús no es el Mesías, porque tampoco aparece en el texto. Podemos buscar más cosas en relación a la salvación. Justo es que miremos también, hay muchas referencias, hay una específicamente, he estado traduciendo textos, buscando las referencias, pero ahí me gustaría que viésemos una también, en la cual podemos identificar de que, aquí pasa algo. Vámonos a una parábola, ¿os parece? Vamos a irnos a una parábola. La parábola la vamos a encontrar en Mateo, capítulo 13, estamos hablando de la parábola del sembrador, versículo 37. Toda nuestra vida, en Mateo 13, 37, toda nuestra vida hemos entendido que el que salió a sembrar es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre el que salió a sembrar. Claro. Y entendíamos o explicábamos de que el Hijo del Hombre que salía a sembrar era Cristo. Es decir, que Cristo es el que sembraba. Bien. No vamos a estar explicando toda la palabra, pero sí este pequeño detalle que nos demuestra de que el Evangelio Shem Tov no es que hubiese errores por parte de Shem Tov, de que escribiese o copiase, el Evangelio, el texto hebreo, sino que había también una intencionalidad en él, una intencionalidad. Si nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 37, nuestras Biblias dicen, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bien. El campo es el mundo, versículo 38. Y ahí está la explicación a la parábola. Y todos entendemos de que el Hijo del Hombre es Cristo, es el Mesías. Bien. Eso es lo que entendemos a raíz del texto. Pero sí que aparece escrito el Hijo del Hombre. Título que Jesús se le daba. Hijo de Hombre. Bien. Pues esto está en nuestras Biblias. ¿Qué dice el Evangelio Shem Tov? Si nos vamos a ese capítulo 13, perdonad la tardanza porque es que son folios, y no es una Biblia que está, la he impreso, y hasta que no maneje bien, aquí está, el capítulo 13, son folios, así que yo espero que perdonéis. El capítulo 13, versículo 37, mira lo que nos dice. Y entonces, él respondió y les dijo, el que siembra semilla buena es el hombre. Ya está. Vamos a ver si realmente en el original aparece eso. Claro. Nos vamos al texto en hebreo, que es el que solemos usar. Nos vamos al capítulo 13, versículo 37, y vamos a ver qué nos dice. Yo creo que deberíamos hacerlo así.
respondió, él les dijo, el que siembra la buena semilla, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Esto es lo que dice el texto. El Hijo del Hombre. Y me gustaría subrayarlo para que vosotros también lo podáis ver. Cuando aparece en hebreo. El versículo 37. ¿Vale? Para que veáis que existe en la intencionalidad de Shem Tov otra cosa que el simple hecho de mencionar a Jesús como Mesías, la intencionalidad de quitarle todo mesianismo a Jesús, es decir, hacer desaparecer la figura de un Cristo Mesías, de lo que nosotros entendemos que es nuestro Salvador. Bien, aquí tenemos el texto, lo he marcado mientras estaba comentando, a ver si aparece y mi dedo lo puedo mover. Aquí arriba, si os fijáis, no se ve bien, así, ahora. Ahí pone ven, y aquí abajo pone Hadam. ¿Ven? Hadam. Hijo del hombre. Hijo de Adán. Adán es hombre. Hijo de hombre. Bien. Y si nos vamos al texto que aparece en el Evangelio de Shem Tov, nos vamos a encontrar de que, esto no está bien. Aquí lo tenemos, os lo he subrayado porque era un texto que también había subrayado. Y aparece, aquí lo tenéis, Hu Adam. Es el hombre. ¿Cuál de las dos versiones es la que, por la cual yo me tengo que basar para tener una argumentación sólida? ¿Por la versión de Shem Tov o por las otras versiones? Si yo digo de un texto que la fórmula bautismal del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue un añadido posterior al Concilio de Nicea, y que el Evangelio de Shem Tov, que es una copia del original del Evangelio de San Mateo, entonces yo me estoy equivocando en adorar a Jesús como el Mesías, según dice Shem Tov. Ahí está la cuestión. En el próximo capítulo, en el próximo tema, trataremos otros textos en los que veréis que en el Evangelio Shem Tov no aparece, en nuestros evangelios sí aparece, y entonces tendremos que tomar una decisión. O solidificar nuestras creencias en uno o en otro. Si basamos nuestras creencias en el Evangelio Shem Tov, eso quiere decir que yo a Jesús no lo debo considerar el Mesías, porque el Evangelio Shem Tov de Mateo a Jesús no se le considera Mesías. Si lo baso en las escrituras que tengo en las manos, sí. Pero no puedo coger y quitar lo que me interese y poner lo que me interese. No. Mi base tiene que ser sólida. Que Dios te bendiga.